En las meditaciones de Adviento hemos querido mirar al Señor que vino, su venida histórica en la humildad de la carne, que viene, como nos enseña la liturgia, en cada acontecimiento, en cada encuentro, en la Eucaristía, y que vendrá al final de los tiempos en majestad y gloria para juzgar a vivos y muertos. Hemos dirigido esta triple mirada al Adviento. Hemos también considerado que el Adviento es un tiempo de espera, tiempo de esperanza, que nuestro corazón es espera de Dios. Hemos visto también que lo que constituye nuestra alma, creada a imagen y semejanza de Dios, es el deseo de poder ver el rostro de Dios, ese rostro que se nos ha manifestado en Jesucristo. Y hoy, en esta última cuarta meditación, ya a las puertas de la Navidad, vamos a considerar al Verbo hecho carne. Vamos a mirar hacia Belén, donde se ha producido ese hecho que no deja de conmover nuestro corazón. Un Dios hecho carne, un Dios hecho niño. Quizá no hayamos vivido con toda intensidad el tiempo del Adviento, pero como nos dice Edith Stein, esta mujer judía que abrazó el cristianismo y que vivió como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, la liturgia nos ofrece ahora el tiempo de la Navidad. Muchos días dentro de este tiempo litúrgico para seguir profundizando en este misterio. Ella escribe muy bellamente, hablando del Adviento y de la Navidad, y pensemos que esto lo escribía en tiempos que no eran más fáciles que los nuestros, en los tiempos en los que se desataba en Europa la Segunda Guerra Mundial. Ella moriría precisamente como víctima en un campo de concentración y decía: cuando los días se hacen cada vez más cortos y comienzan a caer los primeros copos de nieve, entonces surgen tímida y calladamente los primeros pensamientos de la Navidad. Y de la sola palabra brota un encanto ante el cual apenas un corazón puede resistirse. Incluso los fieles de otras confesiones y los no creyentes, para los cuales la vieja historia del niño de Belén no significa nada, se preparan para esta fiesta pensando cómo podrán ellos encender aquí o allá un rayo de felicidad. Es como si un cálido torrente de amor se desbordase sobre toda la tierra con semanas y meses de anticipación. Una fiesta de amor y de alegría. Esta es la estrella hacia la cual caminamos todos en los primeros meses del invierno. Para los cristianos, y en especial para los católicos, tiene un significado mayor. La estrella los conduce hasta el pesebre donde se encuentra el niño que trae la paz a la tierra. El arte cristiano nos lo presenta ante nuestros ojos en numerosas y tiernas imágenes, viejas melodías, en las cuales resuena todo el encanto de la infancia. En el corazón del que vive con la Iglesia se despierta una santa nostalgia con los cánticos del Rorate y del Adviento. Y en aquel en quien ha penetrado el inagotable manantial de la Santa Liturgia, palpitan día a día las exhortaciones y promesas
del profeta de la Encarnación. Descienda el rocío del cielo y que las nubes lluevan al justo. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Ven, Señor, no tardes. Alégrate, Jerusalén, exalta de gozo porque viene tu Salvador. Y desde el día 17 hasta el 24 de diciembre resuenan las solemnes antífonas del Magnificat, cada vez más ansiosas y fervorosas. He aquí que todo se ha cumplido y finalmente hoy veréis que el Señor se acerca y mañana contemplaréis su gloria. Precisamente cuando al atardecer se encienden las velas del árbol y se intercambian los regalos, una nostalgia de insatisfacción nos impulsa hacia afuera, hacia el resplandor de otra luz, hasta que las campanas tocan a la misa del gallo, y cuando todo permanece en profundo silencio, el misterio de la Navidad se renueva sobre los altares cubiertos de flores y de luces, y el Verbo se hizo carne. Esta es la hora de la plenitud. Este texto precioso de Edith Stein expresa bien lo que hemos vivido en este Adviento, una preparación, disponer el corazón, disponer nuestra propia morada, disponer nuestros hogares y nuestra misma parroquia para recibir a Jesús. Una santa nostalgia, dice Santa Teresa Benedicta de la Cruz. También los que no creen sienten en esos días esta nostalgia de alguien que con su amor venga a consolarnos, de alguien que nos devuelva la esperanza. Este es el misterio que queremos contemplar en estos días. Entre estas personas que no creen, en el año 1940 había un conocido pensador y filósofo en un campo de concentración en Alemania. Su nombre era Sartre. Con motivo de la Navidad de aquel año, algunos prisioneros le pidieron que escribiera un relato de Navidad y él lo hizo. Querían de esa manera, juntos, poder encontrarse en la noche de Navidad y poder contemplar el misterio cristiano. Sorprende cómo una persona como Sartre, que siempre se confesó ateo, fue capaz en estas páginas de expresar el misterio del nacimiento de Cristo y especialmente la relación entre María y Jesús. Escuchemos lo que él dice. Hay también otros momentos rápidos y fugaces en los que María siente a la vez que Cristo es su Hijo, es su pequeño y es Dios. Le mira y piensa, este Dios es mi niño, esta carne divina es mi carne, está hecha de mí, tiene mis ojos y la forma de su boca es la de la mía, se parece a mí, es Dios y se parece a mí. Y ninguna mujer jamás ha disfrutado así de su Dios para ella sola. Un Dios muy pequeñito, al que se puede estrechar entre los brazos y cubrir de besos. Un Dios calentito que sonríe y respira. Un Dios al que se puede tocar y que vive. Es en uno de estos momentos como pintaría yo a María si fuera pintor.
En estos días de la Navidad podemos ensimismarnos con esta imagen de María con Jesús. Es Dios y se parece a mí. Es verdad. Jesús se parece a su madre y su madre se parece a Dios. Y nosotros, contemplando a María y a Jesús, también pedimos que nuestra vida se vaya configurando, se vaya pareciendo a la vida de Cristo, a la vida de Jesús. Esta carne divina es mi carne, es nuestra carne humana, porque el Verbo se ha hecho carne humana en el seno de María. La Eucaristía que estamos adorando en este rato de oración es esta carne de Cristo presente hasta el final de los tiempos entre nosotros. Mirándola nos vamos pareciendo a Él. También unas palabras de Benedicto XVI nos pueden ayudar en esta meditación del misterio de la Encarnación. Él nos recuerda que Dios no es soledad eterna, sino que la vida divina es la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vida de la Trinidad. Pero este Hijo eterno ha entrado en el tiempo. Este Hijo eterno ha descendido al hoy efímero del mundo. De esta manera ha arrastrado nuestro hoy, que es siempre pasajero, al hoy perenne de Dios. Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Repito, Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan poderoso que puede hacerse inerme, es decir, indefenso, y venir a nuestro encuentro como un niño indefenso para que podamos amarlo. La Eucaristía está siempre expuesta a nuestra adoración, pero también a nuestra indiferencia. ¿Cuántas veces el Señor permanece solo en el sagrario? Gracias a Dios, entre nosotros, en la capilla de oración perpetua, hay siempre alguien de rodillas, pero en nuestras iglesias el Señor se expone a no ser adorado, a estar solo. Dios es tan poderoso que puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como un niño indefenso para que podamos amarlo. Dios es tan bueno que puede renunciar a su esplendor divino y descender a un establo para que podamos encontrarlo y para que de este modo su bondad nos alcance, nos toque y continúe actuando a través de nosotros. Esto es la Navidad. Dios se ha hecho uno de nosotros para que podamos estar con Él. Ha elegido como signo suyo al niño en el pesebre. Él es así. De este modo aprendemos a conocerlo. Y en todo niño resplandece algún destello de aquel hoy, de la cercanía de Dios que podemos amar. En todo niño, también en el que aún no ha nacido. En ese establo de Belén aparece la gran luz que el mundo espera. En aquel niño acostado en el pesebre, Dios muestra su gloria.
Es la gloria del amor que se da a sí mismo como un don y que se priva de su grandeza para conducirnos por el camino del amor. Ninguno de nosotros puede ver directamente a Dios sin morir, como nos recuerda la Escritura. Tal es su resplandor, su belleza, su majestad. Dios ha elegido venir en la carne humilde de un niño para que nosotros podamos mirarlo como María y decir: esta es una carne como la mía. La luz de Belén nunca se ha apagado. Ha iluminado a hombres y mujeres a lo largo de los siglos. Los ha envuelto en su luz. Donde ha brotado la fe en aquel niño, ha florecido también la caridad, la bondad hacia los demás, la atención a los débiles y a los que sufren, y también la gracia del perdón. Todo esto viene de Belén. Desde Belén, una estela de luz, de amor y de verdad impregna los siglos. Si miramos a los santos, vemos en ellos esta corriente de bondad, este camino de luz que se inflama siempre de nuevo en el misterio de Belén, en el que Dios se ha hecho niño. Contra las violencias de este mundo, Dios opone en este niño su bondad y nos llama a seguir al niño. En Belén, los primeros que llegan, como bien sabemos, son los pastores, después los magos de Oriente, que recorrieron un camino mucho más largo. Los sabios tardan más en llegar a Dios que los humildes de corazón. ¿Qué tipo de hombres eran estos pastores? Recordemos que en tiempos de Jesús los pastores eran despreciados. Se les consideraba poco de fiar y en los tribunales no se les admitía como testigos. Ciertamente, la mayoría de ellos no eran grandes santos, es decir, no tenían virtudes heroicas, eran almas sencillas. Pero el Evangelio destaca una característica que después en las palabras de Jesús va a tener un papel muy importante. Eran personas vigilantes. Estaban por la noche custodiando, vigilando su rebaño por turnos. Pero no solamente vigilaban exteriormente, también estaban dispuestos a oír la palabra de Dios, el anuncio del ángel. Digamos que su vida no estaba cerrada en sí misma, tenían un corazón abierto. De algún modo, en lo más profundo de su ser, esperaban algo. Su vigilancia era una disponibilidad. Disponibilidad para escuchar, disponibilidad para ponerse en camino. Era una espera de la luz que les marcara el camino. También en ellos había esa santa nostalgia de la que nos hablaba Edith Stein. Los pastores, después de haber escuchado el mensaje del ángel, se dijeron unos a otros: vayamos derechos a Belén. Y dice el Evangelio, fueron corriendo, se apresuraron. Lo mismo que hace María cuando va a visitar a Santa Isabel. Puesta en pie, se apresuró a visitar a Santa Isabel. Lo que les había dicho el ángel era tan importante
que ellos tenían que ir inmediatamente, dejando las ovejas. Lo que les había dicho el ángel iba mucho más allá de lo acostumbrado. Era algo que cambiaba el mundo. Ha nacido el Salvador, el Hijo de David, tan esperado, ha venido al mundo en su ciudad, en Belén. ¿Qué podía haber de mayor importancia? Ciertamente les movería también la curiosidad por aquel anuncio tan insólito, pero sobre todo comprendían que algo grande había sucedido y se les había anunciado precisamente a ellos, los sencillos, personas aparentemente irrelevantes. Entonces se apresuraron sin demora alguna. La mayor parte de los hombres no considera una prioridad las cosas de Dios, no se apresura, no piensa que hay que hacer inmediatamente un momento de oración, una visita al Santísimo, un encuentro con Él en la Eucaristía o en la confesión. Y también nosotros muchas veces estamos dispuestos a posponer al Señor. En la lista de prioridades, Dios muchas veces se encuentra en el último o en el penúltimo lugar. Pero el Evangelio nos dice, Dios tiene la máxima prioridad. Dios tiene la máxima prioridad. Si algo en nuestra vida merece premura sin tardanza, es solamente la causa de Dios. Recordemos lo que dice San Benito en la regla de los monjes: no anteponer nada a la obra de Dios, porque Él no ha antepuesto nada a su amor por nosotros. Sabemos que San Benito se refiere especialmente a la liturgia de las horas, al oficio divino. Les dice a los monjes: estés haciendo lo que estés haciendo, cuando suene la campana para llamarte a rezar, al oficio, no antepongas nada a esa obra de Dios. Acude inmediatamente. Como Santa Teresa de Jesús, que nos decía que si estaba escribiendo una frase y tocaban la campana, dejaba la frase a la mitad para ir a postrarse ante el Señor. Para los monjes la liturgia es lo primero y todo lo demás va después. En lo fundamental, esto también es válido para cada uno de nosotros. Lo hemos podido vivir en estos días del Adviento. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la liturgia de cada día? Sin las oraciones que iban calentando nuestro corazón, sin las lecturas que nos iban presentando los anuncios proféticos del Antiguo Testamento. Nos presentaba la figura de Juan el Bautista y nos introducían en la infancia de Jesús. Para nosotros también la prioridad es ir a ver a Jesús, ir a escuchar sus palabras. Aprendamos de los pastores la libertad interior de poner en un segundo plano otras ocupaciones, por importantes que sean, para ponernos siempre en camino hacia Dios, para dejar que Dios entre en nuestra vida. Es más, este camino lo podemos hacer, lo hemos de hacer en nuestras ocupaciones cotidianas, en medio de ellas. Este camino hacia Dios lo vivimos en las cosas que hacemos cada día. El tiempo dedicado a Dios y por Él al prójimo nunca será un tiempo perdido. Es el tiempo en el que vivimos verdaderamente. Es el tiempo en el que vivimos nuestra condición de personas, de cristianos.
La novedad de la Navidad que vamos a estrenar mañana en la Misa del Gallo es que se puede ver a Dios, que se puede mirar la palabra como hicieron los pastores, porque la palabra se ha hecho carne. Aquel Dios del que no se debe hacer ninguna imagen porque sería idolatría, este Dios se ha hecho él mismo visible en aquel que es su verdadera imagen. Quien me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Y decía San Ireneo, lo invisible de Dios, del Padre, es el Hijo, lo visible del Padre es el Hijo, lo invisible del Hijo es el Padre. Ese misterio que está tan lejos de nosotros que solo podemos intuirlo o pensarlo a través de signos, ha querido hacerse visible en Jesús. El ángel había dicho a los pastores, aquí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal de Dios, la que dio a los pastores y la que nos ha dado a nosotros, no es un milagro clamoroso, no es un gran signo en el cielo, sino que es su humildad. La señal de Dios es que Él se hace pequeño, se convierte en niño, se deja tocar y pide nuestro amor. Él tiene el poder y sin embargo se hace débil. Él es la bondad y nos invita a ser semejantes a Él. En la liturgia de la Noche Santa, Dios viene a nosotros como hombre para que nosotros nos hagamos verdaderamente humanos y divinos. Pidamos al Señor en este momento de adoración y pidamos al Señor en estos días de la Navidad, tú que has nacido en Belén, tú que has estado en el seno de María y después has reposado en sus brazos, tú que eres de nuestra misma carne, entra en nosotros y transfórmanos, renuévanos, que tu amor se haga presente en tu Iglesia y que el mundo sea así renovado.